Últimas noticias. Noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Este es tu canal de Noticias al Día 024 y traemos importantes noticias para ti en este día. Gracias por tu sintonía. Antes de comenzar con las informaciones, te pido que nos apoyes dándole me gusta al video. Apoya a nuestro canal y este trabajo para seguir informándote. Compártelo con tus amigos y recuerda dejar tu comentario debajo de la descripción. Te pido además que te quedes al final del video para que no te pierdas las informaciones que traemos para ti en este día. Comenzamos con los titulares. Señores, se complica el asunto. Estados Unidos y Luis Almagro de la OEA le marchan a Cuba, embestida con más sanciones contra el régimen cubano por Venezuela y Maduro. El régimen cubano responde a las recientes sanciones que catalogan como un abuso de parte de Estados Unidos. Quédate, que comenzamos ahora con el desarrollo de estas noticias. Conforme a agencia de prensa EFE, continúa la embestida por parte de Estados Unidos y también del secretario de la OEA, Luis Almagro. Almagro el viernes expresó en Miami que todo el continente tiene una deuda con el pueblo de Cuba, el cual está sufriendo una de las peores dictaduras, la cual es parasitaria en la actualidad de Venezuela y también es un fracaso. Exhortó a liberarse de todos los regímenes de dictadura, comenzando con el de Cuba. Abajo cada uno de los regímenes dictatoriales de América, manifestó Almagro, quien fue uno de los principales oradores del foro Paso de Cambio, que reunió a importantes opositores del régimen de Cuba en la ciudad de Miami, así como a funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Coincidiendo con este foro, el Departamento de Transporte de Estados Unidos había anunciado la prohibición de los vuelos comerciales desde Estados Unidos a 9 de las ciudades de Cuba a partir del 10 de diciembre. Un anuncio que fue respaldado por las Torres de la Libertad en Miami y del que daremos más detalles en breve en esta emisión de noticias. Almagro agregó que hay mucho trabajo por delante en todo el continente americano, que hay una deuda pendiente con el pueblo de Cuba y que esta deuda no puede quedarse así como está para siempre. Un contundente mensaje de lucha por la libertad y por la democracia de Cuba fue lanzado por Almagro en medio de vítores y aplausos que apenas dejaban escuchar sus palabras en el foro. Antes de que el secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, tomara la palabra, los representantes de las diferentes organizaciones presentes y que en su mayoría están fuera de Cuba, ya que los opositores del régimen cubano no se les permite viajar a Miami, ratificaron el llamado Acuerdo por la Democracia en Cuba. Este acuerdo fue suscrito en el año 1998 y desde ese momento ha sido ratificado de forma periódica y cada vez con más organizaciones que lo firman. Ahora está siendo apoyado por más de 120 grupos que se encuentran dentro y fuera de Cuba. Almagro insistió en que se debía ser más fuerte y proceder a ejercer mayor presión sobre una dictadura que es la peor enfermedad que se tiene en el continente. Se trata de una dictadura que fracasó y por encima de eso está prostituida y encima de eso es parasitaria por encima de todo lo demás. Ha vivido de parásito de Venezuela y sigue succionando a Venezuela, la sangre del pueblo venezolano. Continuó diciendo que se trata de una dictadura que es inmoral y corrupta, que ha vaciado los derechos del pueblo y que pretende ahora también vaciar los derechos de otros pueblos de América. Además, reconoció al pueblo de Cuba por haber logrado pasar la antorcha de la libertad de generación en generación y que merece recuperar sus libertades. Amigos, y continuando con esta emisión de noticias, últimas noticias. Estados Unidos suspende vuelos a Cuba. Conforme a agencia de prensa EFE. Además del duro impacto que sufrió Cuba en esta semana,
fruto de la prohibición de alquiler de aeronaves hecha a empresas estadounidenses y que afectaron directamente a Cubana de Aviación y a vuelos internos en la isla, Estados Unidos anunció el viernes que quedaban suspendidos todos los vuelos regulares hacia 9 destinos dentro de Cuba, con excepción de La Habana, dándole esto un grave viraje al escenario de los viajes a Cuba a través de las líneas aéreas de Estados Unidos. Esta decisión es una de las más duras de las restricciones que han sido impuestas por la dirección de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, a los fines de cercar económicamente y reforzar el embargo contra el régimen de Cuba, principalmente por represalias por el apoyo de la isla al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. A pedimento del secretario de Estado del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, quedaba suspendido de inmediato el servicio aéreo regular de las líneas aéreas entre Estados Unidos y los aeropuertos de Cuba, con excepción del aeropuerto de La Habana. Esto para impedir que el régimen de Cuba se beneficie de los viajes aéreos, así lo indicó en una comunicación el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La petición promovida por Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, fue divulgada el viernes. Los vuelos charters a Cuba no se van a afectar y podrán continuar con sus reservaciones e itinerarios como lo han venido haciendo hasta ahora, dijo un funcionario del Departamento de Estado a el medio digital Cyber Cuba. Dentro de las líneas aéreas de Estados Unidos que no van a poder cumplir con la programación total de sus vuelos hacia Cuba se encuentran Delta, JetBlue y American Airlines. En total son 5 las aerolíneas de Estados Unidos, incluyendo Southwest y United, las que realizan los vuelos directos hacia Habana, Cuba. Estas aerolíneas cuentan ahora con un plazo de 45 días para que procedan a descontinuar sus servicios entre los Estados Unidos y los servicios hacia el interior de Cuba, lo que va a dar marcha atrás al restablecimiento de los vuelos comerciales que fueron promovidos por el anterior presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en el año 2016. Esta medida va a entrar en vigencia el próximo 10 de diciembre. Y todas las aerolíneas tendrán que realizar los ajustes que se requieran y a reorganizar sus itinerarios de reservas que ya previamente han sido hechos por sus pasajeros. Dentro de los destinos que van a ser afectados por la medida se encuentran el aeropuerto de Cayo Coco y Cayo Largo, el de Agramonte en Camagüey, el aeropuerto Jaime González en Cienfuegos, el de Manzanillo, el aeropuerto Frank País en Holguín, el aeropuerto Juan Gualberto Gómez en Matanzas, el aeropuerto Antonio Maceo en Santiago de Cuba, entre otros. Este recorte en los vuelos comerciales de Estados Unidos hacia Cuba va a provocar una disminución importante de los viajes de los familiares, así como de los ciudadanos estadounidenses, con una evidente disminución de los ingresos en las divisas. En el mes de junio, los Estados Unidos habían suspendido los viajes en crucero, aviones privados o cualquier otro tipo de embarcaciones, lo que redujo las opciones para los visitantes de Estados Unidos hacia Cuba en las 12 categorías que son autorizadas por el Departamento del Tesoro. Hasta el mes de agosto, unos 425,000 pasajeros estadounidenses y 350,000 cubanos y cubanoamericanos visitaron Cuba, lo que constituye, según las cifras, el mayor crecimiento de pasajeros desde los Estados Unidos en la última década. Estas cifras consolidaron a los Estados Unidos como el segundo mayor promotor y emisor de turismo hacia Cuba, luego de Canadá, que es el país que tiene la delantera en ese renglón con unos 827,962 visitantes. Este anuncio de nuevas sanciones a los viajes surge en medio de un grupo de sanciones en contra de Cuba, precisamente en la semana en que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, impuso fuertes limitaciones para las licencias de aviación a las entidades de Cuba y de las exportaciones hacia la isla. En la declaración, Estados Unidos dice que, en línea con la política exterior de Donald Trump a Cuba,
Esta cancelación de vuelos es un impedimento a que lleguen los ingresos al régimen cubano, ingresos que han sido utilizados por dicho gobierno para reprimir a su pueblo y también para dar apoyo al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Con esta suspensión de vuelos que afectan a 9 aeropuertos, los Estados Unidos impiden que el régimen de Cuba tenga acceso a fuertes ingresos de divisas de viajeros procedentes de Estados Unidos que se alojan en centros turísticos de la isla, que visiten las propiedades estatales y que principalmente contribuyan con las arcas del régimen de Cuba utilizando estos aeropuertos, también indica la declaración. Y al cierre ya de esta emisión de noticias, últimas noticias para el día de hoy, 27 de octubre del año 2019. El régimen de Cuba se pronuncia. Rechazo del gobierno de Cuba a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Conforme a agencia de prensa EFE, de manera tajante, el gobierno de Cuba expresó su rechazo a la decisión tomada por la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Esto lo hizo a través de su canciller, el señor Bruno Rodríguez Padilla, quien se encontraba de visita a Bakú para asistir a la cumbre de los países no alineados. Hago un rechazo enérgico a estas nuevas medidas de los Estados Unidos de bloqueo en contra de Cuba, suspendiendo los vuelos de sus aerolíneas a 9 de los aeropuertos, que endurecen la prohibición existente contra los viajeros y también limita sus libertades. También esto daña los vínculos de pueblo a pueblo. Aún así, no nos van a arrancar concesiones. Venceremos, escribió Rodríguez Padilla. En el comunicado de Washington contentivo de la prohibición, se responsabilizó a Cuba por la represión del pueblo cubano y de su injerencia en los asuntos de Venezuela, incluyendo el apoyo constante e incondicional que tiene Cuba con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta situación de los derechos humanos en Cuba sigue siendo lamentable y pésima, con las autoridades de ese país encarcelando a los disidentes de manera arbitraria, a artistas, activistas y otros que no están de acuerdo con el régimen y que cuestionan la impunidad del mismo, así lo enfatiza el documento. También en el mismo se recordó que no obstante la condena internacional, Nicolás Maduro continúa violando derechos y socavando a las instituciones de Venezuela y además subvirtiendo el derecho de autodeterminación que debe tener el pueblo venezolano. Es como consecuencia del empoderamiento de Cuba que Nicolás Maduro ha logrado crear un desastre humanitario sin ningún precedente que está desestabilizando la región, así concluyó la declaración oficial. En más de una ocasión se han impuesto sanciones de parte de Estados Unidos a Cuba y también a Venezuela como consecuencia del apoyo de la isla al régimen de Nicolás Maduro, quien ha permanecido actuando de la misma forma y a sus anchas en Venezuela, no obstante el rechazo internacional y las acciones de la oposición de ese país, acciones que han estado encabezadas por Juan Guaidó, el presidente interino de Venezuela. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones para el día de hoy. Últimas noticias para el 27 de octubre del año 2019. Para nosotros tu interacción con este video y este canal son muy importantes. Es importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Te invitamos además a que continúes viendo los videos de este canal. Muchas gracias y hasta la próxima emisión de noticias.